Anton Chejov, un gran amante de la belleza en todas sus formas, plasmó en sus relatos una melancolía sutil pero profunda por la fugacidad de esa misma belleza. En La belleza efímera, Chejov nos sumerge en un mundo donde la juventud y la hermosura son apenas un destello pasajero, dejando a su paso una sensación de tristeza y pérdida. A través de encuentros breves pero intensos, el autor explora cómo la contemplación de la belleza puede despertar en nosotros emociones complejas, que oscilan entre el éxtasis y la nostalgia, reflejando la naturaleza efímera de la vida misma. La belleza efímera. Recuerdo cuando, siendo un chico de secundaria, probablemente en quinto o sexto grado, solía acompañar a mi abuelo en sus viajes desde nuestro pequeño pueblo, Bolshoe-Kriepkoe, en la región de Don, hasta la ciudad de Rostov del Don. Era un día sofocante, lánguidamente aburrido, de agosto. Teníamos los ojos pegados y nuestras bocas secas por el calor y el viento seco ardiente que nos lanzaba nubes de polvo. Nadie tenía ganas de mirar, hablar o pensar. Cuando nuestro adormilado cochero, un pequeño ruso llamado Karpo, azotaba a los caballos y me golpeaba con el látigo en la gorra, no protestaba ni decía una palabra. Solo despertándome de medio sueño, miraba con dulzura y tristeza a la distancia para ver si había algún pueblo visible a través del polvo. Nos detuvimos a alimentar a los caballos en un gran pueblo armenio, en la casa de un armenio rico que mi abuelito conocía. Nunca en mi vida he visto una caricatura mayor que ese armenio. Imagina una pequeña cabeza afeitada con gruesas cejas sobresalientes, una nariz de pico, largos bigotes grises y una boca ancha con una larga pipa de madera de cerezo saliendo de ella. Esta pequeña cabeza estaba torpemente unida a un cuerpo flaco y jorobado, vestido con un atuendo inusual, una chaqueta roja corta y pantalones anchos de un azul brillante. Esta figura caminaba con las piernas abiertas y arrastrando las pantuflas, hablaba sin sacar su pipa de la boca y se comportaba con verdadera dignidad armenia, sin sonreír, pero mirando con los ojos bien abiertos y tratando de prestar la menor atención posible a sus invitados. No había ni viento ni polvo en las habitaciones del armenio, pero era igual de desagradable, sofocante y aburrido que en la estepa y en el camino. Recuerdo que polvoriento y exhausto por el calor, me senté en una esquina en una caja verde. Las paredes de madera sin pintar, los muebles y los pisos coloreados con ocre amarillo olían a madera seca quemada por el sol. Dondequiera que miraba había moscas y más moscas. El abuelito y el armenio hablaban sobre el pasto, el estiércol y la avena. Sabía que tardarían una buena hora en conseguir el samovar, que el abuelito tardaría no menos de una hora en beber su té, y luego se acostaría a dormir durante 2 o 3 horas, que perdería un cuarto del día esperando, después de lo cual volverían el calor, el polvo y el traqueteo del carruaje. Oía el murmullo de las 2 voces y empezaba a parecerme que había estado viendo al armenio, el armario con la loza, las moscas, las ventanas con el sol abrasador golpeándolas durante edades y edades, y solo dejaría de verlos en un futuro lejano, y me asaltaba el odio por la estepa, el sol, las moscas. Una campesina rusa con un pañuelo en la cabeza trajo una bandeja con té, luego el samovar. El armenio salió lentamente al pasillo y gritó: «Masya, ven a servir el té». «¿Dónde estás, Masya?». Se escucharon pasos apresurados y entró en la habitación una chica de 16 años con un sencillo vestido de algodón y un pañuelo blanco. Mientras lavaba la vajilla y servía el té, estaba de espaldas a mí. Todo lo que podía ver era que tenía una figura esbelta, iba descalza y sus pequeños talones desnudos estaban cubiertos por unos pantalones largos. El armenio me invitó a tomar té. Sentándome, eché un vistazo a la chica que me estaba sirviendo una taza de té y sentí de repente como si un viento soplara sobre mi alma, llevándose todas las impresiones del día con su polvo y aburrimiento. Vi los encantadores rasgos del rostro más hermoso que he visto en la vida real o en mis sueños. Ante mí estaba una belleza, y lo reconocí a primera vista como habría reconocido un relámpago. Estoy listo para jurar que Masya era una verdadera belleza, pero no sé cómo probarlo. A veces ocurre que las nubes se agrupan desordenadamente en el horizonte, y el sol escondido detrás de ellas las colorea y al cielo con tonos de todos los colores posibles: carmesí, naranja, dorado, lila, rosa sucio. Una nube parece un monje, otra un pez, una tercera un turco con turbante. El resplandor del atardecer, envolviendo un tercio del cielo, brilla en la cruz de la iglesia, destella en las ventanas de la casa solariega, se refleja en el río y los charcos, tiembla en los árboles. Muy, muy lejos, contra el fondo de la puesta de sol, un grupo de patos salvajes vuela de regreso a casa. Y el niño que cuida las vacas y el topógrafo conduciendo su pequeño carruaje sobre el dique
y el caballero que pasea, todos miran el atardecer y todos piensan que es terriblemente hermoso, pero ninguno sabe o puede decir en qué radica su belleza. No fui el único en pensar que la chica armenia era hermosa. Mi abuelo, un hombre mayor de 70 años, gruñón e indiferente a las mujeres y las bellezas de la naturaleza, miró con ternura a Masha durante un minuto entero y preguntó: ¿Es esa tu hija, Abert Nazarich? Sí, es mi hija, respondió el armenio. Una joven admirable, dijo mi abuelo aprobatoriamente. Un artista habría llamado la belleza de la chica armenia clásica y severa. Era esa misma belleza la contemplación de la cual, Dios sabe por qué, inspira en uno la convicción de que se están viendo rasgos correctos, que el cabello, los ojos, la nariz, la boca, el cuello, el pecho y cada movimiento del joven cuerpo están todos en una completa armonía en la que la naturaleza no ha cometido el más mínimo error. Se imagina uno, por alguna razón, que la mujer idealmente hermosa debe tener una nariz como la de Masha, recta y ligeramente aquilina, esos grandes ojos oscuros, esas largas pestañas, esa mirada lánguida. Se imagina que su cabello negro rizado y sus cejas combinan con el suave tono blanco de su frente y mejillas como las cañas verdes combinan con el tranquilo arroyo. El cuello blanco y el juvenil busto de Masha no estaban completamente desarrollados, pero uno imagina que el escultor necesitaría un gran genio creativo para modelarlos. Se observa, y poco a poco le invade a uno el deseo de decirle a Masha algo extraordinariamente agradable, sincero, hermoso, tan hermoso como ella misma lo era. Al principio me sentí herido y avergonzado de que Masha no me hiciera caso, sino que estuviera todo el tiempo mirando hacia abajo. Me parecía como si una atmósfera peculiar, orgullosa y feliz la separara de mí y celosamente la ocultara de mis ojos. Eso es porque estoy cubierto de polvo, pensé. Estoy bronceado por el sol y aún soy un chico. Pero poco a poco me olvidé de mí mismo y me entregué por completo a la conciencia de la belleza. Ya no pensaba en la deprimente estepa, en el polvo, ya no oía el zumbido de las moscas, ya no saboreaba el té, y no sentía nada excepto que una hermosa chica estaba al otro lado de la mesa. Sentí esta belleza de una manera algo extraña. No era deseo, ni éxtasis, ni placer lo que Masha despertaba en mí, sino una tristeza dolorosa pero agradable. Era una tristeza vaga e indefinida como un sueño. Por alguna razón me sentía penado por mí mismo, por mi abuelo y por el armenio, incluso por la chica misma. Y tenía la sensación de que los cuatro habíamos perdido algo importante y esencial para la vida que nunca encontraríamos de nuevo. Mi abuelo también se puso melancólico. Ya no hablaba de estiércol ni de avena, sino que se sentaba en silencio mirando pensativamente a Masha. Después del té, mi abuelo se recostó para una siesta mientras yo salía de la casa al porche. La casa, como todas las casas en el pueblo armenio, estaba bajo el pleno sol. No había un árbol, ni un toldo, ni sombra alguna. El gran patio de los armenios, cubierto de pie de ganso y malvas silvestres, estaba animado y lleno de alegría a pesar del intenso calor. La trilla se estaba realizando detrás de una de las bajas cercas que intersecaban el gran patio aquí y allá. Alrededor de un poste clavado en medio de la era, corrían una docena de caballos, enganchados de lado a lado, formando así un largo radio. Un ruso pequeño, con un chaleco largo y pantalones anchos, caminaba junto a ellos, chasqueando un látigo y gritando en un tono que sonaba como si se burlara de los caballos y exhibiera su poder sobre ellos. ¡Ah, malditas bestias! ¡Ah, que la plaga los lleve! ¿Les asusta? Los caballos, alazanes, blancos y pintos, sin entender por qué se les hacía correr en círculo y aplastar el trigo, corrían renuentes, como si fuera con esfuerzo, meneando sus colas con un aire ofendido. El viento levantaba nubes perfectas de paja dorada de debajo de sus cascos y la llevaba lejos, más allá de la barrera. Cerca de las altas montañas de paja recién apilada, las campesinas se agrupaban, los carruajes se movían, y más allá de las pilas en otro patio, otra docena de caballos similares corrían alrededor de un poste y un ruso pequeño similar chasqueaba su látigo y se burlaba de los caballos. Los escalones en los que estaba sentado estaban calientes. En los delgados rieles y aquí y allá, en los marcos de las ventanas, resumaba savia de la madera por el calor. Las mariquitas rojas se amontonaban en las franjas de sombra bajo los escalones y bajo las contraventanas. El sol me quemaba en la cabeza, en el pecho y en la espalda, pero no me daba cuenta, y solo era consciente del ruido de pies descalzos en el suelo desigual del pasillo y en las habitaciones detrás de mí. Después de recoger los utensilios del té,
Masha bajó corriendo los escalones, agitando el aire a medida que pasaba, y como un pájaro voló a una pequeña casita sucia. Supongo que era la cocina, de la cual venía el olor de cordero asado y el sonido de una conversación enfadada en armenio. Desapareció en la puerta oscura, y en su lugar apareció en el umbral una vieja armenia encorvada, con la cara roja, y que llevaba unos pantalones verdes. La anciana estaba enfadada y regañaba a alguien. Poco después, Masha apareció en la puerta, sofocada por el calor de la cocina y llevando una gran hogaza negra en el hombro. Balanceándose graciosamente bajo el peso del pan, cruzó corriendo el patio, saltó la cerca y, envuelta en una nube de paja dorada, desapareció detrás de los carruajes. El pequeño ruso que conducía los caballos bajó su látigo, se sumió en el silencio y miró un minuto en dirección a los carruajes. Luego, cuando la chica armenia volvió a correr junto a los caballos y saltó la cerca, la siguió con la mirada y gritó a los caballos en un tono como si estuviera muy decepcionado: «Malditos sean, demonios inmundos». Y durante todo ese tiempo escuchaba incesantemente sus pies descalzos y veía cómo caminaba por el patio con el rostro serio y ensimismado. Ahora bajaba corriendo los escalones, agitando el aire a mi alrededor, ahora hacia la cocina, ahora hacia la era, ahora a través de la puerta, y apenas podía girar mi cabeza lo suficientemente rápido para observarla. Y cuanto más a menudo pasaba revoloteando junto a mí con su belleza, más aguda se volvía mi tristeza. Sentía lástima tanto por ella como por mí mismo y por el pequeño ruso, que la observaba con tristeza cada vez que corría a través de la nube de paja hacia los carruajes. Ya fuera por envidia de su belleza, porque lamentaba que la chica no fuera mía y nunca lo sería, porque era un extraño para ella, porque sentía vagamente que su rara belleza era accidental, innecesaria, y como todo en la tierra, de corta duración, o quizá porque mi tristeza era ese sentimiento peculiar que despierta en el hombre la contemplación de la verdadera belleza. Solo Dios lo sabe. Las 3 horas de espera pasaron desapercibidas. Me pareció que no había tenido tiempo de mirar apropiadamente a Masha cuando Carpo condujo hasta el río, bañó al caballo y comenzó a ponerlo en las varas. El caballo mojado resoplaba de placer y pateaba sus cascos contra las varas. Carpo le gritó: «¡Atrás!». Mi abuelo se despertó. Masha nos abrió los portones, nos subimos al carruaje y salimos del patio. Condujimos en silencio como si estuviéramos enojados el uno con el otro. Cuando 2 o 3 horas después Rostov y Najichevan aparecieron en la distancia, Carpo, que había estado en silencio todo el tiempo, miró rápidamente y dijo: «Buena moza, esa en casa del armenio», y azotó a sus caballos. Nasa. Parte 2. Otra vez, después de haberme convertido en estudiante, viajaba en tren hacia el sur. Era mayo. En una de las estaciones, creo que fue entre Belyanovka y Yarkov, me bajé del tren para pasear por el andén. Las sombras de la tarde ya yacían en el jardín de la estación, en el andén y en los campos. La estación ocultaba la puesta de sol, pero en el humo de la locomotora, que tenía un ligero tinte rosado, se podía ver que el sol aún no había desaparecido del todo. Mientras paseaba por el andén, noté que la mayoría de los pasajeros estaban de pie o caminando cerca de un vagón de segunda clase y que parecían estar interesados en alguien famoso que se encontraba en ese compartimiento. Entre los curiosos que encontré cerca de este vagón, vi a un oficial de artillería que había sido mi compañero de viaje, un tipo inteligente, cordial y simpático, como suelen ser las personas que encontramos al azar en nuestros viajes y con las que no estamos mucho tiempo familiarizados. «¿Qué estás mirando allí?», le pregunté. No respondió, sino que simplemente indicó con los ojos una figura femenina. Era una joven de 17 o 18 años, vestida con un traje ruso, con la cabeza descubierta y un pequeño chal echado descuidadamente sobre un hombro. No era una pasajera, pero supongo que era hermana o hija del jefe de estación. Estaba parada junto a la ventana del vagón, hablando con una mujer mayor que estaba en el tren. Antes de tener tiempo de darme cuenta de lo que estaba viendo, me abrumó repentinamente la misma sensación que había experimentado una vez en una aldea armenia. La chica era notablemente hermosa, y eso era evidente para mí y para aquellos que la observaban como yo. Si uno debe describir su apariencia rasgo por rasgo, como es la práctica, lo único realmente encantador era su grueso cabello ondulado, que colgaba suelto con una cinta negra atada alrededor de su cabeza. Todos los otros rasgos eran irregulares o muy comunes. Ya sea por una forma peculiar de coquetería o por miopía, tenía los ojos entrecerrados, su nariz tenía una inclinación incierta, su boca era pequeña, su perfil estaba débil e insípidamente delineado, sus hombros eran estrechos y no estaban desarrollados para su edad.
Y sin embargo, la muchacha daba la impresión de ser realmente hermosa, y al mirarla pude convencerme de que el rostro ruso no necesita estricta regularidad para ser encantador. Es más, si en lugar de su nariz respingada se le hubiese dado otra diferente, correcta y plásticamente irreprochable como la de la muchacha armenia, me imagino que su rostro habría perdido todo su encanto con el cambio. De pie junto a la ventana y hablando, la chica, encogiéndose de hombros por la humedad de la tarde, girándose continuamente hacia nosotros, en un momento ponía sus brazos en jarras, al siguiente levantaba las manos a la cabeza para arreglarse el cabello. Hablaba y reía, mientras su rostro en un momento mostraba una expresión de asombro y al siguiente de horror. No recuerdo un momento en que su rostro y cuerpo estuvieran en reposo. Todo el secreto y la magia de su belleza residía precisamente en estos pequeños e infinitamente elegantes movimientos, en su sonrisa, en el juego de su rostro, en sus rápidas miradas hacia nosotros, en la combinación de la sutil gracia de sus movimientos con su juventud, su frescura y la pureza de su alma, reflejada en su risa y voz, y con la debilidad que tanto amamos en los niños, en los pájaros, en los cervatillos y en los árboles jóvenes. Era esa belleza de mariposa, tan acorde con el vals, volar por el jardín, la risa y la alegría, e incongruente con pensamientos serios, la tristeza y el reposo. Parecía como si una ráfaga de viento soplando sobre la plataforma o una caída de lluvia fueran suficientes para marchitar el frágil cuerpo y dispersar la caprichosa belleza como el polen de una flor. Así que, murmuró el oficial con un suspiro cuando después de la segunda campanada regresamos a nuestro compartimiento, y lo que significaba ese así que, no me atrevo a decir. Quizás estaba triste y no quería alejarse de la belleza y la tarde primaveral hacia el sofocante tren. O quizás, al igual que yo, sentía una inexplicable tristeza por la belleza, por él mismo, por mí y por todos los pasajeros que regresaban a sus compartimientos con desgana y desánimo. Mientras pasábamos por la ventana de la estación, en la que un pálido telegrafista pelirrojo con rizos erizados y un rostro amplio y desvaído estaba sentado junto a su aparato, el oficial suspiró y dijo: «Apuesto a que ese telegrafista está enamorado de esa chica bonita. Vivir en los confines del mundo bajo un mismo techo con esa criatura etérea y no enamorarse está más allá del poder del hombre. Y qué calamidad, amigo mío. Qué destino irónico estar encorvado, desaliñado, canoso, una persona decente y no un tonto, y estar enamorado de esa chica bonita y tonta que nunca te prestaría un mínimo de atención. O peor aún, imagina que el telegrafista está enamorado y al mismo tiempo casado, y que su esposa es tan encorvada, desaliñada y tan decente como él. En el andén, entre nuestro vagón y el siguiente, el guardia estaba de pie con los codos apoyados en la barandilla, mirando en la dirección de la hermosa chica. Su rostro destartalado, arrugado y desagradablemente carnoso, agotado por noches sin dormir y los sacudones del tren, mostraba una expresión de ternura y profunda tristeza. Parecía como si en esa chica viera la felicidad, su propia juventud, sobriedad, pureza, esposa e hijos, como si estuviera arrepentido y sintiera en todo su ser que esa chica no era suya y que para él, con su vejez prematura, su rudeza y su rostro carnoso, la felicidad ordinaria de un hombre y un pasajero estaba tan lejana como el cielo. Sonó la tercera campana, los silbatos retumbaron y el tren se alejó lentamente. Primero el guardia, el jefe de estación, después el jardín. La hermosa chica con su exquisita sonrisa astuta pasaron ante nuestras ventanas. Sacando mi cabeza y mirando hacia atrás, vi cómo, mirando después del tren, ella caminaba por el andén junto a la ventana donde estaba sentado el telegrafista, se alisaba el cabello y corría hacia el jardín. La estación ya no tapaba el atardecer. El llano se extendía abierto ante nosotros, pero el sol ya se había puesto y el humo se extendía en nubes negras sobre el joven maíz verde y aterciopelado. Había melancolía en el aire de primavera, en el cielo oscureciéndose y en el vagón del tren. La figura familiar del guardia entró en el vagón y comenzó a encender las velas.